¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Centro de Recursos para Aprendizaje del Liceo A1, Octavio Palma Pérez, para conversar, hacer una pequeña conversación entre profesores que estamos en este liceo. Bueno, me han dado el honor de un poquito dirigir esto, aunque aquí todos podemos hablar de manera muy libre. Vamos a conversar aquí el profesor Gabriel Fuentes Astorga, que publicó este libro muy interesante, Música. Es un libro poco común, el Pentamúsica, método de inclusión cognitiva para la enseñanza de la lectura musical. Entonces tenemos al autor de este libro. Tenemos también a la profesora Fidelia Martinetti Suárez, con este libro Aromas e Irreverencias, que es un poemario. Son libros que ya tienen sus años, han sido publicados de algunos años atrás, y por eso tienen aquí el registro que indica que se puede, un registro de la biblioteca de este liceo. Y aquí su servidor, disculpe que sea otro referente, pero como estamos en esta dinámica, Destierro, un periplo al interior, novela de un aymara en tiempos de pandemia. Entonces, estos libros van a ser el inicio para poder conversar un poco sobre estos materiales. Bueno, en realidad yo dirijo un poquito, así como para dar orden, pero no necesariamente yo soy el conductor, ¿no? Bueno, y esto lo estamos haciendo por esta red social, porque era más accesible y mucha gente también lo ve, y también personas de nuestra edad. Aunque por supuesto también vamos a difundirlo con los jóvenes. Pienso que esto interesa a todos, ¿no? Entonces comencemos por Gabriel. La pregunta, bueno, preséntate como tú quieras presentarte, y te preguntaría de cómo te animaste a escribir ese libro tan interesante, tan necesario, y no es muy común en Arica Parinacota. Hay que considerar que los profesores, hay 3 profesores en este liceo, en el Liceo Público de Arica, que escriben libros. O sea, este es el mes, digamos, la semana del libro, y eso hay que destacarlo, ¿no? Porque no se destaca a veces, ¿no? Se invisibiliza, tenemos que decirlo así, a veces no de adrede, pero quedan invisibilizados muchas veces los autores de libros. Se habla mucho de libros, pero ¿dónde están los autores? En este caso, modestamente, yo lo digo por mis colegas, mis compañeros de trabajo, aquí están la escritora y el escritor, el autor de libros. Y por eso hacemos esta pequeña transmisión, digamos así. Bueno, sin más preámbulo, Gabriel Fuentes Astorga, preséntate por favor ante la gente que nos van a ver, y qué te animó a escribir este libro. Okay. Un saludo a toda la audiencia que está en este instante se está conectando con nosotros. Lo que me motiva a escribir este texto es que en mis primeros años de enseñanza me doy rápidamente cuenta de que el precioso lenguaje musical se empezó a perder en las escuelas, en las manos de los maestros, puesto que empezaron las pedagogías abiertas, y esas pedagogías están unas con otras bastante desconectadas. Entonces, a una posibilidad de que el sonido sea visibilizado es que yo propongo este método, el Pentamúsica, que es producto de años de trabajo en el Liceo Domingo Santa María. Yo he trabajado en mi vida en 2 grandes instituciones educativas. Una fue el Liceo Domingo Santa María, estuve 21 años ahí, y ahí empecé a escribir este texto motivado por el dueño del colegio en esa vez, que él era profesor de castellano y observó que yo estaba haciendo ampliaciones visuales en el piso con el pentagrama a modo de hacer participar a los estudiantes de una clase de música distinta. Y me tardé 30 años en escribir este texto. Es un libro que es para la enseñanza inclusiva de la música, es decir, no solamente las personas que tienen habilidades musicales, sino que para todas las personas. Este libro está dividido en 5 capítulos, y cada uno de sus capítulos está para un tramo de la educación básica,
toda la educación básica, los 2 ciclos, y es aplicable también a la enseñanza media. Lo que puedo decir del libro en general, que tiene curiosidades, por ejemplo, para enseñar a tocar guitarra, los estudiantes hacen sus tablillas de digitación, que son simuladores de guitarra. En aquella época no habían recursos y por lo tanto los chicos aprendían en estos elementos. Y bueno, yo quisiese decir de que los españoles, cuando nos conquistan, nos traen el lenguaje. No solamente el lenguaje de las palabras escritas, sino que también nos han traído la música, con la cual también es un lenguaje sublime, el cual yo pienso que el sistema educativo debe madurar y incorporar la música como una asignatura, ojalá que no abandone nunca a un estudiante desde que ingresa a un recinto educativo hasta cuando egrese. Ya sabemos que la música despierta los 2 lados de nuestros cerebros, porque cuando tocamos un instrumento con las 2 manos, estamos activando estos 2 lóbulos mentales que son imperativos de desarrollar en la educación. Eso significa que hay un montón de redes sinápticas que con la música se favorece. Así que esa es mi impronta. La música salva a las personas de su cognición y también les abre una apertura cognitiva para todas las asignaturas. Esas son mis primeras palabras. Felicitaciones, Gabriel. Qué lindo, Pentamúsica. Sí, tengo buenos recuerdos porque colaboré un poquito en la parte de la redacción, ¿no? Gabriel tiene demasiado contenido y mucha experiencia a través de los años, de tantas generaciones que ha formado en la música. Muy lindo. Felicitaciones. Bueno, ya me conocen, yo escribí este libro, soy Fidelia Martinetti, Liceo A1, coordinadora CRA, Aromas e Irreverencias, el año 2023. En julio salió, este es mi primer poemario, porque me habían publicado antes en algunas antologías y también, aparte de poesía, también narrativa. Y siempre estaba leyendo de manera así como fragmentada escritos que tengo. Y quise armarlo en un libro, ¿no? Antes no tenía esa motivación y siempre me pedían, sobre todo mis amigas que son coetáneas, somos todas de una generación, y porque tiene poemas que son algunos un poco feministas, tiene poemas de amor, de encuentros, de desencuentros, y también tiene poemas del espacio, ¿no? De la tierra, de los cerros, del mar, porque yo soy una mujer nortina, me crié en Tocopilla, estudié mitad en Antofagasta y también acá en Arica, y hay muchas playas, mucho desierto, y como les decía, he tenido reconocimiento también a través de las presentaciones en digitales, así es que armé esto, que la editorial de Juan Jacobo, Palabra Comprometida, fue la que editó este libro. Sí. Bueno, muchas gracias, colegas. Destierro es un libro que publiqué el año 2023 y trata de viajes, de un personaje viajero. En realidad tiene una fuente biográfica, autobiográfica, y es un libro de la memoria, introspección. El viaje no se puede realizar de manera física, porque el personaje lo sorprende la pandemia en el Perú, en la ciudad de Huancayo. Por eso aquí aparece una foto de Huancayo, aquí la iglesia de Huancayo, la Plaza Constitución. Aquí una calle 2 de Mayo, si no mal no recuerdo. Ya hace muchos años que dejé Huancayo. Como repito, es una novela autobiográfica. Y es una novela psicológica de la introspección, de la memoria, de los recuerdos. Casi hay mucho de vida cotidiana, porque no siempre se recuerda
grandes momentos históricos, sino también se recuerda la vida cotidiana. Las cosas que parecen banales son parte también de la memoria y hacen la vida. Entonces es una de la memoria cotidiana y cosas que deben tener algún sentido, ¿no? para el personaje. Eso es lo que yo podría compartirles. Tal vez, podríamos seguir destacando de manera muy libre, por favor. Tomen usted la palabra de manera muy libre. ¿Qué más podrían decir de su obra o quieren tocar algún otro tema? Siéntanse muy libres para hablar. Ya, yo voy a hacer los énfasis que este texto yo lo lancé en la ciudad de Puebla en un encuentro latinoamericano que organizó en esa vez FLADEN, que es una organización internacional que congrega a todos los profesores de música de todos los países latinoamericanos. En esa oportunidad había más de 1.500 profesores y escucharon mi ponencia una gran cantidad de ellos. Fue tanto que yo llevaba 40 textos. Cuando terminó mi ponencia me quedé con 5 textos nomás. También puedo decir que este texto está en todos los colegios y liceos del SLEP. Y aprovecho de decir a los que están en los CRAP escuchando que si no tienen todavía el libro, solicítelo al SLEP, porque el SLEP se quedó, les doné un libro, 75 libros para todas las unidades educativas de acá de la ciudad. Y cualquier duda o observación que quieran hacer, aquí en el Liceo 1 tenemos una de las mejores salas de música implementadas y los invitamos también, sobre todo a algunos docentes que quieran ayuda para tener nuevas metodologías, frescas metodologías para la enseñanza de este tan rico lenguaje musical. Eso. Como les decía, siempre a mis amigas en distintos grupos que he compartido y que hemos mantenido a través de los años, apoyadas que éramos desde los primeros años básicos de nuestros hijos, nos juntábamos y yo siempre leía algo y siempre me destacaban o esperaban una lectura. Y hay poemas que están un poco feministas, hay otros poemas que son, como les decía, de los cerros, de la tierra. Me gustaría leer, son poemas, son todos poemas y no todos son tampoco tan transgresores, ¿no? Pero el libro me decía Gabriel que tiene bastante, le gusta, bueno, él le puso música a varios poemas, otros amigos también lo hicieron. Tiene como una cadencia, tiene una musicalidad. En general los versos son cortos, los poemas son un poquito largos, pero el verso es corto. Acá voy a leer un poquito de Estoy. Dice, vuelo con las alas de libélula y me veo. Las estrellas me sucumben, viajo tranquila en la oscuridad porque su fulgor me cohíbe, fulmina mis deseos. Emerjo tranquila en la noche oscura, estoy aquí y estoy allá. La luz me devuelve, me detiene, el umbrío sonido de los búhos, el rozar de las hojas del gomero, me ayudan a llegar. Busco tu pecho en la madrugada, busco tus brazos de fierro, como los rieles de los muelles eternamente sosteniendo. Siento mis pies enterrados en la arena plomiza. Sin embargo, la tarde lenta apenas atisba el otoño y me vuelve. Todo es quieto y estático. Ni siquiera los pimientos danzan un leve adagio. La torre de la iglesia se borra ante el peso del campanario quieto. Estoy sin respirar, quieta, pétrea, atada, amarrada en el airaz de los días, cuando la vida en sus caprichos detiene al afanoso. Marcaciones de números, colores raros en pantallas van señalando el latido, haciendo la tarde casi morir. Estoy aquí y estoy allá. Siento la reventazón en el trapiche, el olor ácido del malecón. Me anillo, me arrullo para sentir el mar en tu pecho, tu gemir lento y tranquilo, acunando mis grietas. No puedo volver ya, quizás muera, simplemente estoy y estás. Bravo. Poema Estoy. Bien.
Bueno, ya que estamos en esta onda de leer, voy a leer también un pedacito del libro, se llama el capítulo El otro y el exilio de las sombras. Es largo, pero voy a leer algunos párrafos iniciales. En cada etapa de mi vida he sido distintos personajes. No se trata solo de nombres, son estados de ánimos o de exploraciones. Fluctuaciones del optimismo, así les llamé una vez. Un ser con ganas de obtener el paraíso, aunque sabe que es cuestión de decidirse a estar, a pesar de la amenaza del desvanecimiento, de lo que ahora se aprecia, que no dura y muta sempiterno. Hablaba en mí ese personaje incomprendido que había ideado los días de invierno en Europa o en mi niñez, mientras iba de camino hacia un lugar que no existe y que aún hoy puedo concebir. Amanece, es como una ocasión que nunca llega, como la villa que dejé una mañana de cielo desguarnecido. La aspiración, digo, a pesar de la diseminación de las ilusiones estropeadas, la vuelta al cuerpo concreto y al despegue otra vez hacia esa trascendencia inevitable y porosa. Sin embargo, se mantiene eso que llamamos tenacidad, y ahí nos encontramos, intentando proponer calzadas, las idas río abajo, escapando del tiempo y de instituciones que difaman al ser humano. El encuentro consigo mismo, el nerviosismo, la novedad clavada, aquellas paredes donde se cuelgan los dramatismos. Hablo de algunos rasgos de mi vida. Me pregunto, ¿qué es vivir? ¿Transcurrir? Se va adquiriendo la conciencia de ello a medida que uno se autonarra. A veces surge un tono melancólico y la procura del vuelo hacia el confín. Podría ser, pero al mismo tiempo aquello se ve capturado en jaulas de indecisiones. Es una pregunta y una contienda contra el sinsentido para darle alguna orientación. Esto es como la sanidad, la cura o la santidad, el compromiso con nosotros mismos. ¿Con quién más? Nos estamos aliviando, los traumas se ven aplanados. Gabriel. Excelente, excelente. Bueno, yo tengo el lenguaje de las notas musicales, a diferencia de mis colegas que tienen el lenguaje hablado. Qué interesante es atrapar el sonido musical y visualizarlo. Las personas cuando aprenden música o se aprenden una canción, la organización principal es la auditiva. Y en un grupo de curso generalmente hay niños muy auditivos que siguen las líneas melódicas bastante rápido, pero hay un montón de otros niños que no tienen esa memoria auditiva tan desarrollada. Y para ellos sirve mucho visualizar el sonido en una forma, ojalá, muy matemática y precisa. Creo que la lectura musical que nos han dejado un poco, este lenguaje está siendo olvidado hoy día por la inteligencia artificial. Cada día hay menos lectores de música, porque todo lo están haciendo prácticamente las máquinas. Yo insisto en que la música debiera ser una asignatura que ojalá acompañe al ser humano desde que entra a la escuela hasta que sale. Y no solamente la música, sino que todas las artes son las herramientas afectivas que hoy día el ser humano necesita. El ser humano necesita, para que su psicología sea equilibrada, tener una forma con la cual transmutar un poco tal vez las malas energías o los malos ánimos que uno tiene a través de las artes. Así que esa es mi postura, de que ojalá la educación hoy en día lo que primero debiera resguardar en el ser humano es esa enseñanza artística integral, ojalá, y que mejor a través de la música. Así tendríamos personas menos violentas, personas con una mentalidad viva, donde sus dos lóbulos, su sistema cerebral completo está en desarrollo. Y eso, voy a leer una cancioncita
que es de la llave de sol. Ahí ven unos niños chicos de parvulario que están estudiando el pentagrama usando un poco el método. Y este método tiene más de 80 canciones didácticas originales que van ayudando al maestro en su proceso de enseñanza. Aquí le canto un poquito la llave de sol. Ahí está la partitura, ahí un poco evidenciando que está acá este lenguaje. La llave de sol es una canción didáctica descriptiva. La llave de sol comienza en la segunda línea, en el pentagrama, en la nota sol. La llave de sol es una canción para el primer ciclo básico, pre-kinder y kinder. Y se puede usar también en todos los procesos de enseñanza. Eso. Gracias. Bueno, siguiendo el tono, quiero, decirles que no dejen de leer poesía. Es muy importante familiarizarse con el lenguaje poético, con lo figurativo y también con familiarizarse con la musicalidad. Acá, siguiendo el método, voy a leer acá unos versos que están en serie, que parten con el qué. Puedo templar el fuego de ti, arrullar con mis senos tu angustia. Decirte que te vayas y no vuelvas, que no eres la tarde, que nadie penetre a mi oquedad, que no eres el viento, que mi playa es solo mía, que no sabes nada de mí, que soy etérea y concreta, que levanto el velo de mi vientre y está lleno de fragancias, que bailo y que te quiero, que soy una y todas, que soy eso, la playa tendida que la tarde visita. Bueno, ahí hay un pequeño juego con los que. Eso. Bueno, muchas gracias, colegas. Yo quisiera leer un poco también y luego me gustaría que ya, como un segundo momento de esta actividad, podamos preguntarnos, ¿no? Todos nos preguntamos a todos alguna pregunta, alguna inquietud, sí, para no redundar. Que quisiéramos saber, ¿no? Preguntas tal vez como pedagogo, bueno, lo dejo en libertad, ¿no? Preguntar de su obra, porque estamos hablando de libros en este... Bueno, la semana pasada exactamente fue el 23 de abril, ya lo saben, ¿no? Por la UNESCO estableció el Día Mundial del Libro, Derecho de Autor, del idioma, de la lucha contra el analfabetismo, yo diría contra todo tipo de analfabetismo, pero bueno. Pero entonces estamos unidos en torno al libro, así que también pueden preguntar en torno a la obra, a las obras que se están mostrando ahora. Quisiera leer este capítulo nocturno, de este capítulo que se denomina nocturno, solamente el comienzo, porque son capítulos... Bueno, el comienzo. Con el paso de los años me he vuelto un animal nocturno que come y se solaza cuando todos parecen reposar. Es cuando ya no se puede hacer nada por nadie y los ojos se nublan debido a las señales. Yo me dediqué a esperar, pero cada vez lo hago menos. Esta vigilia será larga. Y esas sombras cubrieron su silueta, como si un pasado regresara. Pero se engaña quien piensa así. La aproximación al declive es inevitable. Además, no tendría por qué ser algo negativo. El otoño se enciende, como esos árboles en Europa. Todo se llena de colores, son el tono del adiós para siempre. Y tú que pensaste vivir otra vez, como yo, sabe que nuestros instantes se vistieron de púrpura, como el cajón que cubrió tu cuerpo. Éramos dos pájaros crispados. Esa noche quisimos renacer y temblamos. No supe comprender las emociones. Nos dijimos hasta pronto, sabiendo que era para perderse en un bosque hecho de nuestras premuras, donde las plantas muerden, la desesperación. Yo escribía en clave, no tenía el arrojo de prender fuego a mi casa que construí con ahínco. He pedido perdón a la vida, porque he marchado sin espantar los temores y por diluirme en parajes lóbregos. Bueno, entonces la pregunta que quería hacer a Fidelia. Fidelia, tú tienes un próximo libro que vas a publicar, ¿no? Que estamos trabajando también, o sea, quiero decir, la parte más de la imprenta, todo eso, ¿no? La parte más, no la creación, la otra parte, por eso lo sé. Y
¿Nos podrías adelantar algo de ese libro que va a salir? El título es Mujeres en la Bahía. ¿Por qué el título? ¿Y por qué no otro libro? Yo sé que es un gran aporte a la región, yo estoy claro de eso, obviamente, pero me gustaría que tú lo pudieras decir, ¿no? ¿Qué te ha motivado a hacer un segundo libro, ¿no? Que en esta necesidad de seguir aportando, ¿no? a la cultura literaria de nuestra región, digo, o del país, ¿no? Sí, el próximo libro se llama Mujeres en la Bahía, que es narrativa. Son cuentos también con los personajes femeninos. La motivación igual lo mismo, tengo cuentos de muchos años, de momentos especiales de mi vida en la universidad. Yo estaba en la Universidad de Chile, sede Arica, cuando vino todo el cambio de gobierno y se nos fueron nuestros profesores y vivimos experiencias muy profundas, ¿no? Que de alguna forma tuvimos que asumir adversidades y también cómo la carrera cambió de malla. Y bueno, también me gusta mucho hacer historias relacionadas con personajes de la ciudad. Pensé que tenía el libro. Y esa es la idea de que seguir ensalzando a una mujer tal vez ideal, una mujer de la ficción que rompe los esquemas y que reivindica mucho su individualidad y su vida de sensualidades, su vida de libertades, porque siempre nosotros asumimos roles, el rol de mamá, el rol de profesora, el rol de esposa, una serie de estructuras que tal vez no nos permiten develar las ciertas intimidades del corazón. Eso. Yo quisiera preguntarle a Gabriel sobre la experiencia que tiene, porque yo lo he visto cuando está con su pentagrama en el suelo, y ¿qué podría decirnos de cómo aprenden los niños todo lo que es la llave de sol, las corcheas? Y he visto también cómo después traspasan esa mecánica o ese ejercicio con el cuerpo al instrumento mismo. En esencia, ¿qué es lo que destaca de eso? Que es como un trabajo un poco sinestésico. Sí. El método básicamente utiliza la estimulación sensorial. Eso significa que, acordémonos cuando nos enseñaron música en esos pentagramas pequeños donde nos hacían escribir la llave de sol en una página y en la siguiente, en la redonda, en la blanca y la negra. Eran pentagramas muy pequeños. Y yo pienso, uno dice, ¿cuántas redes neuronales se están ocupando para percibir ese pentagrama pequeño, a diferencia de cuántas redes neuronales se están activando con un pentagrama que es gigante, está en el piso? El contenido es el mismo, la metodología es la diferencia. A ese joven le va a quedar el impacto en su memoria visual, auditiva y motriz. Ojalá toda la enseñanza hoy día tenga ese ejercicio de lo sensorial, de percibir, de tomar, de tocar, de escuchar, de ver. Hoy no estamos invadidos por las pantallas, su campo de estimulación es muy reducido y uno está batallando en contra de la máquina. Al final del día, las máquinas le han arrebatado al ser humano la capacidad para hacer música. Hoy en día no vemos en las familias que en los hogares tengan una guitarra, tengan un piano, tengan un acordeón, un violín, una flauta. Hay muchos hogares que el
papá y la mamá no le dan valor a eso, y realmente cuando un niño está tocando una flauta, aunque sea molesto, en su inteligencia y adentro están ocurriendo juegos artificiales. Estos dos lóbulos se están comunicando, se está fortaleciendo. Ojalá le enseñáramos a los muchachos, a toda la juventud, primero música y después vendrán las otras habilidades, pero igual que el lenguaje, igual que el trabajo motriz, las artes son herramientas que no hay que tirarlas para el tiro de esquina, o sea, para allá los de música como que no. Debieran tomarse conciencia. La neurociencia ya nos ha dicho qué ocurre cuando un estudiante o una persona está tocando un instrumento musical. ¿Y por qué no nos hacemos cargo? Eso. Yo quería... Tú ya me preguntaste. Sí, le iba a preguntar, Ahora, entonces, Ya ya. te respondí el lenguaje Una pregunta, sí. senestésico. Yo te pregunto Gracias. a ti. Yo te he musicalizado como 3 versos tuyos, y cuando leí tu libro se me asemejaba mucho la fluidez, la lectura a Gabriela Mistral. Tú sabes que yo también he hecho muchas composiciones en relación a Gabriela Mistral. Allá hay una cantata, El País de la Ausencia, que espero algún día tener una presentación para todo Arica. Y dime, cuando tú escribes un poema, ¿es una emoción que finalmente queda plasmada a través de un paisaje que tú ves, que te impacta? ¿Cuál es tu forma de escribir? ¿En qué te inspiras? Bueno, gracias por lo que dijiste, porque he leído bastante de Gabriela Mistral, pero nunca... No, ella tiene una envergadura, no sé, una presencia impactante y el lenguaje. Yo creo que a mí me impactan las imágenes visuales de los paisajes, mucho del norte. También tengo así, me inspiro, como por ejemplo la calle, se me vienen murallas, camino por calles estrechas llenas de puertas pequeñas casi sin ventanas. Entonces voy envolviéndome en imágenes visuales, en imágenes del mar, de la playa, del desierto, en imágenes también de los árboles. Sí, las asemejo siempre con las honduras las líneas del cuerpo de la mujer. Eso, y también mucho con los aromas, por eso le puse aromas a irreverencia. Muchos así olores, o sea, aromas de la cocina, de la época de las abuelas, de épocas antiguas, y además siempre me gusta estar preparando recetas, entonces eso yo creo que tiene bastante, como dices tú, bastantes sensaciones, a partir de sensaciones, sí. Pero no he pensado casi no pienso en palabras. Son No, imágenes. son imágenes visuales que me van quedando, y también olores y como composiciones de cuando he estado cocinando o veía que cocinaban en mi casa. Creo que eso. Ahora yo le voy a preguntar a Juan Jacobo. Siempre en sus libros está la nostalgia, pero él siempre conversamos, me dice: yo soy un aymara transmigrante, un aymara europeo. El libro tiene mucho de sus viajes, mucho de Europa, el destierro. Bueno, lo escribió en Perú cuando estábamos en pandemia, por lo que me cuenta, y también obvio que lo he leído ya varias veces. Me gusta mucho la descripción que hace de Quito, parece, de Guayaquil, esos paisajes así abundantes de Centroamérica, esos paisajes tan profusos y de esas arquitecturas tan así como coloniales, muy lindo. Pero yo quisiera ¿qué significa para él la tierra andina o su tierra de nacimiento cuando anda en esos viajes? ¿Cómo une en el recuerdo
en la tierra de los payachatas. Juan Jacobo. Bueno, gracias Fidelia por la pregunta. Bueno, para los que siguen la transmisión, estamos conversando de 3 profesores que escriben, que han podido publicar libros, ¿no? En este tiempo de que celebramos, conmemoramos, festejamos, respaldamos, lo que quieran, ¿no? El tema de los libros, de los autores, de derecho de autor, la lengua, en nuestro caso la lengua española, podemos decir así, ¿no? Bien, por supuesto, yo soy un hombre de andino y me gusta la macrozona andina, por eso he vivido en Bolivia, en Perú, he estado también en Ecuador y en Chile, por supuesto, el país donde nací, aunque culturalmente no reconozco las fronteras, ¿no? Yo pienso que las fronteras son muy artificiales y han servido para rivalidades y prejuicios. Sobre todo, valoro mucho estos viajes a distintas partes, ¿no? Que he podido ir a Europa, por supuesto, porque trato de buscar la universalidad del ser humano. Todos los seres humanos somos universales también en el aspecto que somos vulnerables. Y también las diferentes expresiones artísticas, gastronómicas que existen, me llama mucho la atención. El mundo es muy grande, muy diverso, para una vida no alcanza para recorrerlo, y yo creo que mi gran ilusión es poder recorrer lo máximo que pueda estos mundos, y poder saborear, olerlos, saborearlos, recorrer este mundo, no como turista, sino siempre he tratado como modestamente lo digo, los países que he estado, de estar con el pueblo, con la gente de a pie, fundamentalmente, ¿no? Y por supuesto aprendiendo, siempre en una postura de aprender del otro, ¿no? Constantemente aprender. Bueno, eso te podría responder. Gracias. Casi me estoy quedando sin batería, pero lo voy a conectar. Va a haber un poco de movimiento. Le pido disculpas a los que nos siguen, pero no quisiera cortar. Y bueno, quisiera preguntar a Gabriel. Primero pregunto, luego conecto. Después me pienso la pregunta, no es tan difícil. Yo siempre lo he escuchado en reuniones, ¿no? De la importancia de la música y del arte en la pedagogía, ¿no? De cómo se enseña, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ser más específico. Y no sé, en el arte y sus relacionados, ¿no? La parte, yo diría, más espiritual, no soy espiritualista, pero la parte más, esta parte afectiva, esa es la palabra, afectiva. Entonces, que nos pudiera libremente desarrollar un poco ese tema me interesaría mucho, porque pienso que es fundamental en la pedagogía actual, aquello, ¿no? Pero voy a conectar primero antes que se me corte. Un momentito. Uy, no tenía pensado esto, pero bueno, no hay problema. Ya. De alguna manera lo voy a sostener. No hay problema. Ya, voy a partir diciendo que antiguamente teníamos la formación de profesores a través de las escuelas normales que fueron cerradas en 1972-73. ¿Cómo se seleccionaban a los profesores en esa época? Las pruebas eran 3, me parece. Una en conocimientos del lenguaje, otra de conocimientos de matemáticas, las 4 operaciones, ojalá, y también que el docente tenía que tocar un instrumento musical, cualquiera. Si ese docente no tenía esa habilidad, no podía estudiar para profesor. Vinieron las universidades, entró toda esta estructura curricular y las universidades empezaron a exigir los puntajes de prueba para el ingreso a la universidad, y ahí se empezó a desviar un poco esta cadena de conocimiento a través del arte. El arte es una herramienta de comunicación potente, sobre todo la música, es muy potente. Y hoy día los profesores tan escasos del manejo de la experiencia artística para
enseñar, porque a través del arte es un lenguaje. Entonces, si es un lenguaje, todo contenido le puede ser pertinente. Por lo tanto, el docente de hoy va a tener que rebuscársela. Las universidades ya tienen que parar esta forma de la enseñanza pasiva, porque hoy en día llegó el momento de que todo tiene que ser con movimiento del tocar, todo a través del lenguaje senestésico, de un impacto bastante fuerte para el estudiante, para que el estudiante se comprometa un poco con el grupo, porque el grupo va a ir un poco controlando la situación. Esas herramientas están todavía ahí, están, como digo, la neurociencia nos ha entregado un montón de argumentos a través de las enseñanzas artísticas que son las más potentes que hay. Yo estoy diciendo que simplemente hay que empezar a usarlas, a trabajar y hacer que las clases cada día sean como una sorpresa. Yo no le puedo estar diciendo al estudiante, mira, vamos a hacer esto, porque al estudiante se le termina la magia cuando le digo, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que hoy día la educación, que hay que plantear el objetivo en la pizarra, pierde sorpresa. El estudiante debe ser sorprendido. ¿Qué vas a aprender hoy día? Mucha música, les contesto yo. O sea, siempre, ¿qué nos trae hoy día el profesor de música? Esa sorpresa los mantiene activos. Yo invito a los profesores, a todos, a acercarse a las herramientas artísticas. Hay otro elemento más. Nosotros siempre estamos enjuiciando. Canta alguien, wow, nos llegan en nuestro pensamiento un montón de elementos negativos con respecto a lo que hemos escuchado. Todo es un proceso. La persona que canta bonito y toca instrumentos es porque viene de una cuna, de un buen estímulo. Por eso tiene esa ventaja. Pero no todos tenemos la buena cuna. Niños sin papá, sin la mamá, viven con sus abuelos, los abuelos escasamente se ocupan. Entonces, ¿dónde van a despertar sus habilidades? En la escuela. Y cuando el niño canta, un montón, incluido adultos, nos burlamos, nos reímos, nos criticamos entre profesores. Es decir, abunda mucho un poco la exigencia de que no lo haga. No, todos tienen derecho a ser musicalizados. Todos. ¿Ya? El que no tiene condiciones porque la vida no se las dio, el que tiene condiciones medias y el que tiene altas condiciones. Todo debe respetarse. En mi sala está prohibida la burla. Nadie se puede burlar de que cuando tocó o cuando cantó lo hizo de A, B, C forma. Nos falta mucho que aprender en ese sentido. Eso. Dime, Juan Jacobo, ¿dónde está la espiritualidad del nuevo ser humano, del nuevo estereotipo que se trasluce también en tu obra? Vaya, qué pregunta más difícil, ¿no? Pero bueno, en fin, yo pienso humildemente que justamente no lo que señalas tú, somos seres musicales, somos seres, dice que el dicho popular sea muy, que no porque sea tan repetitivo deja de ser verdad, ¿no? Que dice de poeta y de loco todos tenemos un poco, dice, ¿no? Entonces pienso que hay que indagar esas partes del ser humano, ¿no? Y nos hace falta, creo que la secularización se ha malentendido, y la libertad igual está mal entendida, ¿no? Yo pienso que somos libres cuando hay solidaridad, cuando hay tolerancia, cuando hay respeto. Ahora que somos tantos habitantes en espacios pequeños, en el liceo, en la ciudad, tantos autos que hay muchos habitantes en espacios pequeños, más que nunca necesitamos, ¿no? Una espiritualidad de la compasión y reconocer que todos somos vulnerables. Eso me parece algo universal, ¿no? Si hablamos del sujeto universal, es que todos somos y todas somos vulnerables, y reconocer esa vulnerabilidad, no para volvernos más débiles, sino para tener esta compasión, o sea, sentir la misma pasión del otro. Lo que siempre menciono, la empatía. Y llevar a la práctica eso cuesta mucho.
y por eso que necesitamos una vida espiritual. Como quieran entenderlo, ¿no? Una vida de meditación, de oración, de hacer arte, de retirarse, de reflexionar, de apartarse, ir a contemplar el mar, apreciar estas y ponernos a pensar profundamente, ¿no? Sobre el sentido que le estamos dando a nuestras vidas. Yo pienso que la literatura, modestamente, que hago es una búsqueda por darle un curso, una dirección, ¿no? a esta existencia tan breve, que pasa tan veloz. Antes de ayer nomás tenía, creo, 20, ayer tenía ya 30, 40, 50, yo paso los 50 y ya tengo una conciencia muy profunda de la muerte. No es que hagan una exaltación de la muerte, sino una conciencia de la muerte, que me da humildad y me ayuda a buscar, ¿no? Lo que realmente es hondo para nosotros, para mi vida. Admirar también a las demás personas, ¿no? Bueno, yo pienso que ahí podrían ser algunas claves para hablar de espiritualidad. Bueno, nos despedimos, así que, como quien dice, tienen el espacio para ustedes, lo que quieran, como quieran despedirse, ¿no? Corto, leer, no sé, libre. Entonces empezamos con Fidelia, después con Gabriel y después yo, Hinaldo. Les diría que nuestro idioma español, nuestro castellano, es infinito, tiene muchas posibilidades de ordenar una idea, de ordenar una proposición, una frase. Podemos dar la vuelta de una manera, no sé, envolvente, descendente. Como también las relaciones asociativas que se pueden hacer, no sé, la luna puede ser la naranja, puede ser la manzana. Podemos colocar al lado de un sustantivo muchos adjetivos, entonces trabajar mucho esa parte de el juego con las palabras y las imágenes, eso, desarrollar mucho el lenguaje poético. Primero le doy gracias a Juan Jacobo, que se ha dirigido esta sesión, este conversatorio, que permite un poco hablar lo que uno tiene callado ahí un poco, puesto que en nuestra labor hay muchos celos. Si ustedes me preguntan cuántos han leído este texto, profesores de música o profesores, colegas, creo que ninguno. Se ha leído más en México. Entonces, está leído más en México, tú lo has dicho. Y en Perú, en Huancayo, ya también. Les envío un saludo. Me encantaría estar allá otra vez. Y bueno, tenemos un desafío. Primero, los profesores de música tienen un desafío de ver qué está pasando ahí. Y el otro desafío de todo el profesorado es desarrollar la lateralidad. Debían enseñar a escribir con la mano izquierda. Hay harto trabajo con las lateralidades que no se hacen en los colegios y son infinitamente constructivos, beneficiosos para la cognición total. Aquí tenemos 1 kilo de neuronas, aquí tenemos 8 kilos de neuronas. Esos 2 lóbulos deben estar activos y es deber nuestro de activarlos. Eso. Bueno, yo me quisiera despedir agradeciendo Gracias, igual. a todos y mostrando los libros otra vez, ¿no? Porque para mí la verdad que lo que nos ha unido es esto, ¿no? Son los libros. Así que en este mes del libro, vamos a decir así, tenemos aquí el libro del profesor Gabriel, ¿no? Fuentes Astorga. Este libro que se titula El Pentamúsica, método de inclusión cognitiva para la enseñanza de la lectura musical, destinado a básica, a media y general para todos. Es necesario el libro, ¿no? Entonces, un profesor del liceo A1, Octavio Palma Pérez, que escribe, un autor de libros. ¿Cómo no? Hay que destacarlo, resaltarlo y difundirlo. También el libro de otra profesora de este liceo. Yo sé que los liceos, si tienen escritores y escritoras, por favor, hay directores, realcenlo, ¿no? Porque es importante. No lo digo ni siquiera necesariamente por mí, voy a hablar de mí, sino porque me parece interesante, ¿no? Y este otro libro de Aromas y Reverencias, este poemario de la profesora de Lengua y Literatura, Fidelia Martinetti Suárez. Así que yo quisiera despedirme destacando a estos 12 escritores, profesores, pedagogos de nuestra región. Qué orgullo, me siento muy orgulloso de tener profesores, colegas de
de esta envergadura. Y también, por supuesto, yo sé que hay otros profesores y profesoras que en nuestra región están escribiendo. Felicitaciones para ellos y ellas, y que sigan adelante, ¿no? Modestamente una gran motivación para los estudiantes. Bueno, así quisiera despedirme y que estén muy bien. Un gran abrazo. Tu libro, Juan Jacobo. Bueno. Felicitaciones. Y ahora también viene un próximo libro de Juan Jacobo, este es Destierro, pero ya tenemos uno próximo, ya está pronto a salir, Enfrentado al Olvido. Juan Jacobo tiene muchos libros literarios y filosóficos, como también tiene libros de teología. Felicitaciones, muchas gracias Juan Jacobo. Bueno, cortamos la transmisión.